Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es lunes 4 de mayo. En algún momento este día era considerado el Día de la Dignidad. Es mayo, mi amor y en mayo. ¿Se acuerda de Luis Enrique Mejía Godoy? Se llama Canción de la Dignidad. Les decía ayer que a partir de la semana 5, la quinta semana, el ambiente de las lecturas es propicio para pensar en esas dos grandes fiestas de la Pascua: la Ascensión, la subida de Jesús al cielo, y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Son dos fiestas grandes que se acercan y la Iglesia nos va preparando precisamente para poder vivir con toda la plenitud esas dos fiestas. Les quiero anunciar que en el segmento de Monseñor Romero, el día de hoy, en esa homilía del 16 de abril de 1978, precisamente en el primero de los tópicos, Monseñor está poniendo el dedo en la llaga para 1978 y para el año 2026. Oigamos a Monseñor. Y a este propósito sí quisiera yo lamentar, queridos hermanos, que precisamente por no confundirse con un sector, con un partido, con un método, con una agrupación, la Iglesia está en condiciones de independencia para poder criticar lo malo que se encuentre en cada organización. Y lo dirá sin ambajes, y lo ha dicho también, cuando tanto en las organizaciones del bloque popular revolucionario, como también en otras organizaciones de carácter más oficial, la Iglesia denuncia el pecado, donde quiera que se encuentre. Y uno de los pecados más grandes es este, hermanos, que a mí me duele tanto: que el sistema actual de nuestra patria ha logrado el enfrentamiento de los campesinos. La misma hambre que angustia al hombre del bloque es la misma hambre que angustia también al hombre de orden. Y pensar también que la gente de nuestros ejércitos ha salido también del campesinado. Y cuando miro policías cuidando a campesinos, campesinos cuidando a campesinos, orden enfrentándose con el bloque, digo yo que satánico tiene que ser este sistema que ha logrado aprovechar el hambre de los hombres, ganarse el pan, aunque sea persiguiendo, enemistándose, dividiéndose, cuando pertenecen a la misma pobreza, y en vez de ayudarles en un diálogo constructivo para que unos y otros salgan a un ambiente de más respiro, de más libertad, allí los tenemos enfrentados, los unos aprovechando las gangas que tienen por pertenecer a algo oficial, y los otros, como marginados, luchando por meterse del margen también a una justa reivindicación. Por eso digo y repito que no son las represiones ni las violencias las que van a arreglar esta situación. Es necesario que una sana, auténtica democracia abra los canales del diálogo para escuchar qué angustia tiene el pueblo, el campo, y se le den leyes y se le den organizaciones donde de veras se respire un ambiente de justicia y de paz. Mientras no haya esos canales, todo lo demás son parches, y muchas veces parches violentos que, como decía Cristo, no hacen más que romper las telas viejas y hacer más trágica la situación de nuestro ambiente. Poner el dedo en la llaga, de eso se trata en este segmento de Monseñor Romero.
Yo sé que mucha gente sigue y seguirá diciendo que Monseñor Romero, que la Iglesia Católica se mete en política. Eso lo van a seguir diciendo, lo vamos a seguir escuchando. Como decía el padre José Mendoza, que en paz descanse, y no es por falta de ignorancia, decía él. Cuando alguien habla de lo que no sabe, de lo que no domina, dice, y no es por falta de ignorancia. O sea, quien critica a la Iglesia, a Monseñor Romero, que se metía en política, es porque tienen suficiente ignorancia, no les hace falta, mucha ignorancia. Cuando estamos estudiando esta homilía del Domingo del Buen Pastor, Monseñor Romero resalta la figura del pastor que conoce por su nombre a cada oveja, que conduce, que camina delante del rebaño. Las ovejas siguen al pastor. Les ponía la diferencia de un rebaño de ovejas con una manada de ganados, caballos, qué sé yo. Al ganado ordinario hay que arriarlo. Póngase usted a caminar delante de los bueyes, el buey se va por otro lado. La oveja no. La oveja camina detrás del pastor. Por eso el pastor tiene que ir adelante. Y Monseñor Romero asumió la figura del pastor, tanto que expresó aquella frase bonita que tenemos en la capilla y parroquia de la UCA: Jesucristo liberador. Con este pueblo no cuesta ser buen pastor, porque el pueblo, cuando reconoce a un pastor, el pueblo lo sigue, y eso fue lo que pasó con Monseñor Romero. Pero Monseñor Romero está viendo que un elemento que se llama hambre se convierte en una herramienta para que unos y otros nos enfrentemos. Uno por hambre se hace del Bloque Popular Revolucionario, de cualquier organización. Otro por hambre se hace de Orden. Orden significaba Organización Democrática Nacionalista. Pero después estos de Orden se convierten en los escuadrones de la muerte. Y de este Orden, Organización Democrática Nacionalista, nació el partido que se llama Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. De ahí salió, de los escuadrones de la muerte fundados por el mayor Roberto D'Aubuisson. Y el Bloque Popular Revolucionario, estaba el FAPU, Frente de Acción Popular Unificada, estaba el Partido Comunista, 5 fuerzas, cada uno con su brazo armado, 5 organizaciones de masa, 5 brazos armados. Se convirtió en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y todo por una palabra: hambre. Y Monseñor pone el dedo en la llaga. De esta manera, enfrentando campesino con campesino, porque el soldado también es un campesino, el del bloque es un campesino, el de Orden es campesino, enfrentando campesino con campesino, pobre con pobre, esto tiene que ser algo satánico. Y al decir satánico significa no es de Dios. Ayer en la mañana me notificaba Leo, que nos escucha, saludos Leo, que Donald Trump decidió terminar la agresión militar, la guerra contra Irán. He visto pocas noticias al respecto, pero qué bueno que una decisión unilateral, no es un acuerdo de los dos, de los 3 con Israel, pero Estados Unidos decide, se acabó la guerra, porque ayer se vencía el plazo, los 60 días, qué sé yo, y tenía que renovar un permiso del Congreso, pero terminó. ¿Y acaso ese era el camino? No, el Papa León dijo, ese no es el camino. Por eso la Iglesia tiene una autonomía, una independencia para señalar el pecado esté donde esté. Si el pecado está en la Iglesia también debe señalar el pecado de la Iglesia. Así de que este segmento es poner el dedo en la llaga. Hay de aquellos que se aprovechan del hambre de los pobres para poner a pelear pobre contra pobre. Las palabras finales de Monseñor en la Catedral de San Salvador
el 23 de marzo, un día antes de su asesinato, fueron crueles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Le está hablando a los soldados. Son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus hermanos campesinos. Por eso, él dice, ante una orden de un superior que manda a matar, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. O sea, Monseñor tiene la facultad, por ser buen pastor, de poner el dedo en la llaga. Y eso, repito, llevo varios días hablando de esto, eso no es meterse en política, es que el pastor cuida a las ovejas. Y cuida a las ovejas de los lobos, de los capitalistas, de los políticos. Pero esa situación que Monseñor señaló allá en 1978, se repitió en el 79, 80, 2001, 2026. Todo es la misma situación. Esa política de poner a pelear pobre contra pobre no es de Dios. Esa política de poner a pelear pobre contra pobre es satánico. Lo ha dicho muy bien Monseñor Romero. Un segmento chiquitito, 2 minutos apenas el segmento, pero es profundo para pasar horas y horas analizando. Pero esta es la realidad que Monseñor expresa. Vamos a ir viendo ya en las lecturas que nos vamos preparando a las 2 grandes fiestas. Vamos a leer Hechos 14, 5 al 18. Dice lo siguiente: los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado y le dijo en voz alta: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos. Cuando los apóstoles, Pablo y Bernabé, se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, Él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos, sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, prodigando sus beneficios y enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando la alegría de los corazones. Pero, a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reitero que el libro que se llama hoy Hechos de los Apóstoles es un libro que antes formaba parte del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas y los Hechos eran un solo libro. En un momento de la historia deciden partirlos en 2. A lo que hoy conocemos como Evangelio de Lucas le hacen una conclusión
y a lo que hoy conocemos como Hechos de los Apóstoles le hacen una introducción y quedó lo que hoy conocemos como Libro de los Hechos. Este Libro de los Hechos de los Apóstoles es un bonito nombre, pero bien podría llamarse Hechos de Pedro y Pablo o Hechos del Espíritu Santo. Y también les dije, les quiero recordar que la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles, prácticamente el personaje principal es Pedro, y la otra mitad, el personaje principal prácticamente es Pablo. Aquí estamos viendo el protagonismo ya de Pablo. Pablo y Bernabé andan haciendo lo que tienen que hacer, andan predicando, anunciando a Jesús resucitado. Pablo, en su estilo, creyendo que Jesús resucitado es el Mesías judío, el que venía a restablecer las 12 tribus de Israel. Bernabé acompañando a Pablo. Hay un momento, ya lo vamos a ver, en que Bernabé se retira de Pablo y Pablo queda solo. Ya lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, toda la segunda parte. Pero aquí hay un problema que para ustedes ya no es un problema, para mí no es un problema. Usted y yo nacimos dentro de un ambiente monoteísta. Creemos en un solo Dios. Pero en Licaonia hay problema porque ahí es una cultura griega y ahí hay multitud de dioses. Hay un dios que se llama Baco, es el dios del vino. Júpiter es el dios de y el otro Mercurio, el otro todos tienen una función en la vida de la población. Ese es politeísmo. Creen en muchos dioses. Por eso cuando Pablo hace un milagro en nombre de Dios, mira que el tipo que está tirado ahí, impedido de nacimiento, lisiado de nacimiento, pero como le está poniendo atención a la prédica de Pablo, Pablo nota que él tiene suficiente fe. Recuerde que los libros, los evangelios sinópticos, los tres, Mateo, Marcos, Lucas, tiene que haber mucha fe para que suceda un milagro. En cambio, Juan, no hay necesidad de fe. Allá se hace el milagro para que la gente tenga fe. Y como Lucas es un evangelio sinóptico, si no hay fe, no hay milagro. Pablo dice, este tiene bastante fe. Le voy a decir que se levante. Y se levantó. Por ese milagro, creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses que habían bajado y se habían posado en la tierra. Les van a ofrecer sacrificio. Y qué lío cuando usted es politeísta, que alguien venga a convencerme del monoteísmo. En el mundo solo tenemos 3 religiones monoteístas. La cristiana, que somos nosotros, la hebrea, la judía, que cree en un solo Dios, y el Islam, los musulmanes. Somos las únicas 3 religiones monoteístas. Por ahí abundan otra cantidad de religiones que son politeístas, creen en varios dioses. El cristianismo católico, el cristianismo general, gran trabajo le ha costado aceptar que son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que no son 3 dioses. Ese es un gran lío que no quedó claro en la Sagrada Escritura. La Iglesia tiene que definirlo por un dogma, tanto en Nicea como en Constantinopla, y lo plasmaron en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, Dios Padre. Creo en Jesucristo, que nació de la Virgen, etc. Y que murió y resucitó. Bueno, y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre del Hijo, y con el Padre del Hijo se recibe una misma dirección. Costó casi 400 años llegar a definir la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo, la naturaleza del Espíritu Santo. Es que algunos decían que Jesús era solo hombre, otros decían que solo era Dios. ¿Y qué hacemos, pues? Y la Iglesia tiene que definir en el Concilio de Nicea: Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y se acabó la discusión. Dogma.
hay que creerlo así. ¿Y el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es un auxiliar enviado. Entonces no, también es Dios. Eso sucede en el Concilio de Nicea y en el Concilio de Constantinopla. Por eso el credo que rezamos en la Iglesia Católica le llamamos el credo corto, el de los apóstoles, es bien cortito, y el credo largo, que es el niceno-constantinopolitano, el credo largote, ese porque fue corrigiendo de uno en otro hasta llegar a la definición dogmática de que 3 divinas personas, pero un solo Dios. No rompimos el monoteísmo, nos quedamos en el monoteísmo. Pablo y Bernabé tuvieron un gran problema. Les costó convencer, no anden ofreciendo sacrificios y somos igual que ustedes. Lo que pasa es que le estamos anunciando el mensaje de Jesús. Ese ya empiezan a predicar quién es Jesús. No es fácil que alguien tenga una cabeza politeísta y acepte el monoteísmo. Por eso la Iglesia, todo lo que no quedó claro en la Sagrada Escritura, lo tiene que resolver con dogmas. Juan 14, 21, 26 dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Juan 14. Aquí hay un gran problema. Por lo menos lo voy a dejar planteado. No tenemos el tiempo suficiente para explicar, pero por lo menos lo voy a dejar planteado. Ya hemos entendido suficiente esto de que Jesús y el Padre son uno solo. No me quiero detener en eso. Pero la pregunta de Judas Tadeo en todo caso, Judas, el también zelota, el guerrillero de la época, Judas hace la pregunta: ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y la respuesta de Jesús es que no necesito revelarme a uno por uno, a uno. No. Lo que tiene que hacer el mundo, todo el mundo, el que quiera, es voluntario, es seguir mis palabras. Si sigue mis palabras, entonces es porque Él me ama. Y si me ama, ama al Padre. Y si el Padre lo ama, vendremos a Él. O sea, la clave para que el mundo total, los 7.500 millones, casi 8.000 millones de habitantes que tenemos en el mundo, que todos sigan las palabras, sigamos las palabras de Jesús, y en esa medida amamos a Jesús, en esa medida amamos al Padre, y el Padre y el Hijo y el Espíritu vendrán sobre el que ama. Eso es todo. Ese es el secreto de la salvación. Amar, seguir las palabras. Si seguís las palabras de Jesús, amás al Padre, amás a Jesús. Y si sigues las palabras de Jesús, Dios, el Hijo y el Espíritu vendrán sobre ti. Y ahí se acaba la dificultad que existe en el mundo. ¿Cuál es el problema? Que la gente, como un corriente, a otros nos cuesta un poquito más, a otros un poquito menos, pero amar no es una cosa fácil.
Hay una señora que no escucha el programa, por eso voy a referirla. Yo tengo dificultad con una vecina. Estamos discutidos ahí porque hubo unas situaciones. Ella sabe que hay dificultad con ella, pero llegaron a buscar lo que ella vende y le fui a enseñar a la señora. Allá, mire, allá va a encontrar a la señora. Y usted le anda diciendo, yo que usted no le dijera nada. Si yo no tengo problema con eso, porque la señora quiere comprarle a mi enemiga, digámoslo de esa palabra. Pero yo no tengo problema con ir a enseñarle. No, porque yo no voy a permitir que una situación normal que se da en los mercados me saque a mí de mi sentimiento de amor. No puedo. No tengo esa característica. No soy capaz de sacar un pedacito de odio para uno. No me interesa. Por eso, cuando alguien ama las palabras de Jesús, esta manifestación de conocimiento de las palabras de Jesús significa que ama a Jesús. Y al amar a Jesús, ama al Padre. Y al amar al Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen sobre esa persona. Por eso, la respuesta de Jesús a Judas, Tadeo, no hay necesidad que me le manifieste a uno por uno. No, todos lo que tienen que hacer es seguir las palabras de Jesús, y eso significa que aman a Jesús, y al amar a Jesús aman al Padre, y entonces cuando aman al Padre y al Hijo, viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y se posan. Voy a plantear, porque ya se me acaba el tiempo, el problema que les decía aquí. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Cuando yo estoy leyendo esta parte final de la perícopa, les estoy queriendo invitar a que vean qué problema dogmático, doxológico se llama, de creer, qué dificultad tenemos con este lenguaje que encontramos en los evangelios. Según este texto de Juan 14, ¿quién va a enviar el Espíritu Santo? El Padre. Pero es que el Padre fue el que envió al Hijo. Si el Padre envió al Hijo, también va a enviar al Espíritu Santo. Eso es lo más lógico del Evangelio de Juan. Pero entonces, ¿cómo queda la Iglesia ortodoxa en aquello que les explicaba del filioque? Cuando les he dicho que ahí por el Boquerón hay un restaurante y hay un gran cuadro, no es un cuadro común, pero cualquiera que es de la Iglesia Católica Ortodoxa lo debe tener en su casa, la imagen de la Santísima Trinidad como la conciben ellos. El Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. Por eso la Santísima Trinidad de la Iglesia Ortodoxa es lineal, vertical. Ahí arriba está el Padre, abajo está el Hijo y más abajo está el Espíritu Santo. Eso contradice lo que estamos leyendo hoy de Juan 14. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él lo enviará, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. La fiesta del Espíritu Santo es Pentecostés, ya vamos a llegar. Pero vamos a tener presente esta figura porque el credo lo definió como creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Esa figura es el dogma de la Iglesia. Para católicos, no sé cómo lo conciben los demás hermanos en las iglesias no católicas, pero para la Iglesia Católica romana, digamos, nosotros tenemos la concepción que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ese es el dogma, porque en la Biblia no queda claro, no lograron dejarlo claro. Son errores que cometieron los que escribieron, porque no era el momento. Pero entre el siglo
IV y el siglo V, 400 años, en el concilio de Niceas, 325, yo no recuerdo la fecha del concilio de Constantinopla, pero debe ser por el 430, una cosa ahí. Pero en esos dos concilios se logró definir, primero, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Se acabaron las herejías que decían que solo era hombre o que solo era Dios. Hay un lenguaje también que queda eliminado con estos dogmas, el de Nicea y el de Constantinopla, que es si Jesús ya era Dios desde el principio, como lo dice Juan, o en el bautismo Dios hizo hijo adoptivo, adoptó a Jesús. Esos son problemas que quedaron borrados. Eso se llama adopcionismo, le llamamos herejías, porque al decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, se acabaron todas las discusiones sobre Jesús. Al decir que el Espíritu es Dios, que procede del Padre y del Hijo y que recibe una misma adoración y gloria, se acabaron las dificultades de que el Espíritu no, es que el Espíritu es alguna palabra que Dios pronuncia. No. Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios. Son tres personas, pero forman un solo Dios. Y se acaba el problema. Así funciona la dogmática, se llama. Así funcionan los dogmas. Aquí dice que el Padre lo va a enviar. Bueno, ya vamos a llegar a la fiesta de Pentecostés y vamos a tratar de reflexionar también sobre este tipo de cosas. Yo les digo, solo lo planteo porque estas son situaciones que ameritan escribir tanto libro para poder aclarar, y aunque lo hagamos y escribamos, y se ha escrito mucho, nunca logramos quedar claros. Por lo menos queda planteado ahí el tema del Espíritu Santo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.